Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia. Como siempre, la presentación de los libros de Tierra Nueva tiene el objetivo, más allá del contenido, de la forma y del contacto con el autor, que nos reunamos para que en torno al libro pues conversemos, dialoguemos y hagamos una especie de velada cultural en Iquitos y en las ciudades donde se presentan los libros de la editorial. Antes de dar el uso de la palabra a quienes van a participar de la presentación de este libro, La expedición Requena-Yaquerana de 1964, Tragedia y Mentiras de Javier García, queremos anunciarles, porque estamos transmitiendo a través del fanpage de Pro y Contra, que el próximo jueves 4 de noviembre vamos a presentar este libro en Requena, capital de la provincia del mismo nombre, porque es ahí, en esa provincia, donde se desarrollaron los acontecimientos que Javier García narra en el libro. Así que vamos a dar un fuerte aplauso tanto a Javier García como autor y a los colaboradores Alberto Chirif y David Fresh para que comencemos esta ceremonia. Así que les pido un fuerte aplauso para los tres. Editorial Tierra Nueva se complace en hacer esta presentación porque luego de muchos tratos que terminaron en un contrato, por fin se pone a disposición de los lectores este libro que nos parece fundamental para conocer no solamente la historia de esta expedición de 1964, sino el contexto en que se desarrollan y la violencia ejercida de los contra y por los marxés en la provincia de Requena. Uno de los culpables, de los responsables de esta publicación es Alberto Chirif, que si no tengo mal entendido o si la memoria no me falla, es una de las primeras veces que participa en la presentación de un libro de Tierra Nueva y esperamos que no sea la última. Así que yo le voy a pedir a todos ustedes un fuerte aplauso para Alberto Chirif como responsable y coautor de esta publicación. Bueno, buenas noches con todas las personas presentes. ¿Se oye bien? Agradezco las palabras de Jaime, pero no soy coautor. El autor es Javier y con David Fleck acá presente lo que hemos hecho es colaborar con Javier para ajustar algunas cositas de carácter formal y en mi caso además he escrito un pequeño texto que está al final del libro en el que trato de comentar, averiguar, indagar sobre cuáles pudieron haber sido los verdaderos motivos para hacer esta expedición que tuvo algunos resultados trágicos, ¿no? Porque hubo la muerte de 2 personas, uno de ellos precisamente el padre de Javier, y en fin, hubo toda una situación de tensión en torno a esta expedición. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle a Javier por haberme invitado a colaborar con él en la preparación de esta obra y agradecerle a él y a Jaime por invitarme ahora a la presentación de este libro. El libro es un libro que está muy bien escrito, es uno de sus méritos, y es mérito también el hecho de ser un relato de alguien que fue actor, partícipe de esa expedición. Javier tenía 16 años cuando se unió a la expedición
en contra de los deseos de su madre, que quería mantenerlo en Requena, pero él se unió y se fue con su padre a la expedición. Entonces es un relato de primera mano, no es algo que le han contado, ¿no? Es un relato, por tanto, que tiene la capacidad de decir cosas que no tienen otros relatos, porque él lo vio con sus propios ojos, las cosas que pasaron. Es un relato que desmiente esas ideas que se tejieron cuando se habló de que se había cometido un genocidio contra los macés, cosa que no es cierto. Afirma otros hechos que sí sucedieron, como el hecho del bombardeo. Efectivamente, una de las malocas de los macés fueron bombardeadas, pero los macés habían salido de ahí, ¿no? Si no hubieran, por supuesto, muerto. Entonces, es un relato que tiene este valor de obra testimonial, ¿no? La expedición, quiero decirle que no fue una expedición científica, ni mucho menos. Eran alrededor de 50 personas, y de las cuales 12 eran o miembros del ejército o de la policía, o sea, gente de los institutos armados y policiales. Era una institución que tenía un toque, un cariz, digamos, agresivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ya van a ver ustedes por qué la cosa fue así, ¿no? Esta expedición se realizó en el año 64, cuando Fernando Belaúnde Terry ejercía su primer mandato de presidente en el Perú. Belaúnde Terry fue como arquitecto, un fanático de las obras. Él decía que prácticamente una obra era igual a desarrollo, cosa que no siempre es así, ¿no? Y para el caso, yo puedo citar, por ejemplo, que en las zonas donde el gobierno de Belaúnde, sea en su primer o segundo mandato, hizo carreteras, son zonas donde se ha expandido, en primer lugar, la deforestación en términos inmensos, y en segundo lugar, el cultivo de la coca. Yo conocí el Valle del Pichispalcazu a comienzos de los años 80, antes del programa especial Pichispalcazu, que justamente fue un programa financiado, impulsado por el gobierno, por el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y en esa zona no había coca, ¿no? O había la coca que la gente usaba para su propio consumo. A partir de la inversión tremenda que se hizo, se facilitó el ingreso de gente de otras zonas, colonos, que aparte de hacer una deforestación extensiva de la zona, digamos, defraudados por las ofertas de desarrollo que le habían hecho, se empezó a vincular al cultivo de la coca. Entonces el narcotráfico creció en esta zona exponencialmente y fue una de las zonas más peligrosas por la presencia tanto del Sendero Luminoso como del MRTA, que como ustedes saben encontraron justamente los cultivos de coca su principal fuente de financiamiento. Entonces, yo no digo que Belaúnde haya intencionalmente impulsado los sembríos de coca ni fomentado los movimientos subversivos, pero sí digo que esas fueron las consecuencias de las obras que él hizo. Ciudad Constitución, hasta hace algunas décadas, especialmente en la década del 80 y parte del 90, era una ciudad extremadamente peligrosa. Ciudad Constitución, que está en el Palcazu, fue una ciudad creada también por Belaúnde en el marco de estos programas de colonización, y ahí se concentraron todos los narcos de la zona. El tránsito por la carretera que va de esta zona a lo largo del Pachitea
hasta agarrar la Basadre y llegar a Pucallpa, era una aventura de extremo riesgo por todas estas cuestiones que les estoy narrando. Eso para hablarles un poco cuál era el contexto, ¿no?, en que se produjo esta expedición al Yaquedana. Por otra parte, los matsés, de los cuales seguramente David, que es un especialista, digamos, él ha vivido años ahí, habla perfectamente la lengua matsé. Los matsés en ese momento eran un pueblo de los que se conoce como en aislamiento voluntario, o sea, se habían voluntariamente aislado porque habían sufrido las barbaridades de caucheros y de otros colonos, y entonces se habían retirado y se habían aislado. Hay noticias de que en ese tiempo los matsés, cuando hacían una chacra, no la quemaban para no ser detectados por el humo los lugares donde estaban. Hay relatos de otro antropólogo, Esteban Rómano, que trabajó mucho tiempo en la zona, donde dice que los matsés andaban prácticamente huyendo y que con frecuencia no tenían tiempo para recoger los productos de sus chacras porque tenían que huir por la llegada de soldados, caucheros y madereros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el contexto, ¿no? ¿Cuál es la justificación que se dio para hacer esta expedición? La justificación era hacer una carretera desde Requena hasta Yavarí, en la frontera con Brasil, con la finalidad supuesta de favorecer el desarrollo de Requena. Requena en ese momento, en el año 64, era un pequeño poblado con 2.000 habitantes. Hoy día tiene 25.000 y toda la provincia tiene 65.000. ¿Qué cosa podría comerciar en ese tiempo Requena con Brasil? ¿Plátanos? ¿Yuca? No creo. Yo creo que esos son productos que en Brasil también se tienen. Entonces, eso para empezar a analizar cuáles podrían haber sido las verdaderas razones por las cuales se hizo. Se decía que era el desarrollo de Requena, ¿no?, la integración de Requena con Brasil a fin de poder traer el desarrollo. El otro argumento que se manejó, sobre todo por parte de la Iglesia, fue la civilización de los matsés. Pero ¿qué podría significar la palabra civilización para los matsés cuando en realidad las relaciones que tenían con la gente de afuera eran relaciones de agresión, de matanza, de destrucción, ¿no?, de enfermedad, ¿no?, porque las enfermedades a los pueblos indígenas les llegaron principalmente de fuera, y como ellos no tenían defensas para esas enfermedades, hubo en todos los casos de contacto gran mortandad. Entonces, estas dos razones de favorecer el desarrollo y la civilización no parecen del todo certeras, digamos, verdaderas, ¿no? Si analizamos un poco quiénes eran los grandes impulsores de la expedición, vamos a ver que en el medio local, en Requena, era Gumersindo Flores, el alcalde en aquel momento, maderero, ¿no? Y desde acá de la provincia era Joaquín Abensur, también alcalde, empresario poderoso, ¿no?, y entre otras actividades, maderero, extractor de checás y palo de sangre, qué sé yo. Pero maderero fundamentalmente. Él tenía un aserradero en el Yavarí, abajo, en la zona de la frontera con Brasil. Entonces, la madera comienza a aparecer como un tema de importancia para la expedición.
Ellos dos estuvieron en la municipalidad por el liderazgo del alcalde Gumersindo Flores y que fue la que puso dinero para la expedición, puso una cantidad de 10.000 soles en aquel tiempo. La municipalidad provincial de Maynas puso 5.000, ¿no? Ambos eran de Acción Popular, además, ¿no? Y como les dije, Acción Popular tenía esta obsesión por la conquista de la Amazonía. Belaúnde Terry escribió un libro que se llama La conquista del Perú por los peruanos, pero si ustedes toman un diccionario y ven cómo el diccionario define la palabra conquista, los sinónimos que da son agresión, sometimiento, ¿no? Esclavitud. Esos son los sinónimos que da para la palabra conquista, ¿no? Y eso fue, dicho sea de paso, lo que pasó con la conquista del Perú por los españoles. Entonces, las razones aparentes, el desarrollo de Requena y la civilización de los indígenas no parecen ser ciertas, sí parece ser mucho más cierto el interés de estos dos personajes, ambos madereros, probablemente Gumersindo Flores era un habilitado también de Joaquín Abensur, que era un hombre muy poderoso acá en la región, fue alcalde en varias oportunidades, y un hecho que fue David Fleck quien me lo hizo ver, es que si se quería llegar a la frontera, el camino más directo era de Requena a Yaquerana, que son más o menos 140 kilómetros. Sin embargo, hubo un desvío hacia Lontananza. Bueno, Lontananza es solamente una pequeña guarnición militar, ¿no? Pero el poblado mayorcito en aquel tiempo, que debe haber sido muy pequeño, actualmente Angamos tiene más o menos 2.000 habitantes. En ese tiempo, no sé, seguramente no pasarían de algún par de centenas, una cosa así. Pero en todo caso, si se quería alcanzar el río, la ruta más corta era llegar a Yaquerana. Sin embargo, se desviaron y entraron a la zona de Lontananza, y ahí fue donde se produjeron los encuentros con la población mayoruna, Macé, y los enfrentamientos y las muertes, que como digo, uno de los que murió en aquella expedición fue el padre de Javier García. Bueno, una vez más quiero felicitar a Javier por esta magnífica iniciativa que ha tenido de publicar estas memorias, estos testimonios de primera persona de alguien que participó en los hechos y que los conoce porque los vivió, no porque se los contaron. Y finalmente quiero felicitar a Tierra Nueva en la persona de Jaime Vázquez por la prolífica producción de autores loretanos. Es entre las editoras de acá de Iquitos, no existe ninguna que haya publicado a tantos y tan buenos autores loretanos, y en ese sentido esta editora merece todo nuestro reconocimiento y aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Chiriz por su participación, y vamos a escuchar a David Fleck, que también ha participado en este libro, voy a decir como colaborador. Pero antes de ceder la palabra a David, como un poco la labor de editores, invocarles a la lectura. No sé si cuando lean el libro va a suceder con ustedes lo que me ha sucedido a mí como lector y como editor, que cuando lee
el anexo escrito por Alberto Chirif, un poco que el arquitecto Fernando Belaúnde tácitamente no queda bien parado, pero cuando se lee el relato de Javier García, tácitamente también el arquitecto queda, digamos, mejor parado. Entonces, vamos a escuchar a David Fleck en esta presentación del libro de Javier García. ¿Puedo hacerlo parado? Como quieras. Ya. Hola, ¿me pueden oír? Ya, no estoy acostumbrado a hacer esto. Pues hace, creo que era 10 años, ¿no? O era 12, no sé, pero era cuando tenía más pelo, pero conocí a Javier, él era, lo asignaron a gerente de la subregión de Yaquerana. Y yo era investigador en lingüística y antropología viviendo entre los matzés, y ahí nos hicimos amigos y me dio el manuscrito de una primera versión del libro. Pues yo estaba muy interesado en leerlo porque yo también estaba escribiendo un libro sobre la historia de los matzés. Y lo leí. Y lo que me sorprendió más cuando lo leí es que no era casi como una novela. Normalmente cuando se lee textos históricos es un poco aburrido. No sé si han estudiado historia en el colegio, es medio aburrido, ¿no? Pero este libro yo lo reconocí como una cosa que le va a interesar mucho a los lectores, porque es una cosa muy personal. Hay drama, hay emoción, hay aventura y hay pequeños detalles que son muy interesantes, y pues yo lo leí una sola, no lo pude dejar. Entonces, si ustedes todavía no lo han leído, creo que van a gozar mucho de este libro. Y al mismo tiempo tiene mucho valor histórico porque está basado en su propia experiencia. Y habla de cuando tenía miedo, cuando no sabía que iban a morir. La otra cosa que me gustó mucho del libro es que Javier no habla mal de los matzés. Los matzés mataron a su papá, ¿no? Pucha, si matarían a mi papá, yo hablaría mal de ellos. Pero Javier, cuando se refiere a los matzés, entiende su punto de vista de ellos y que estaban defendiendo su territorio. Entonces, creo que ahora que ya por fin está escrito el libro, solo falta hacer la película. El libro, además del relato, que es la parte principal, también tiene varios relatos que fueron contados por moradores de la zona, que tuvieron contacto con los matzés en la época antes de que fueron contactados los matzés. Los matzés fueron contactados en 1969. Eso es relativamente hace poco, ¿no? Muchos de nosotros ya estamos vivos. Y entonces relatos sobre mujeres capturadas, algunas escaparon, otros enfrentamientos. Y justo yo en mi trabajo con la historia de los matzés,
yo había documentado las mismas historias, algunas de las mismas historias, pero del lado de Matsés, ¿no? Entonces eso también era muy interesante. Pues como Alberto ya dio mucho del contexto de la parte del gobierno y de esas cosas, yo voy a dar un poco de contexto histórico sobre los Matsés. Quizás hace unos 120 años los Matsés eran pacíficos. Pero en la época en que la expedición de 1964, los Matsés, que en esa época eran conocidos como mayorunas, eran conocidos a nivel nacional y hasta algunos antropólogos internacionales habían escuchado de los famosos mayorunas que atacaban a pueblos de mestizos y robaban sus mujeres. Entonces eran como los villanos de la Amazonía peruana. Pero eso también tiene un contexto, hay que verlo del lado de los Matsés. Ellos eran pacíficos hasta que llegó la época del caucho. Ahora estamos en el cauchero, ¿no? La época del caucho fue una época cuando mucha gente ganó mucho dinero en la Amazonía. Pero los indígenas de la Amazonía perdieron su vida, perdieron su cultura, perdieron su dignidad. Todos los abusos durante esa época causó la exterminación de tribus, otros especialmente por el Putumayo, la explotación, pérdida de cultura, hacían lo que les daba la gana, ¿no? En las zonas más remotas, como en la zona Matsés, lo que hacían los brasileros, que eran más xiringueros que caucheros, ¿no? Mandaban asesinos a exterminar tribus para poder trabajar la xiringa. Ellos estaban acabando a los Matsés. Entonces un día lo que yo llamo el avatar Matsés, que se llamaba Daché, decidió robar armas de fuego de xiringueros y comenzar a pelear. Entonces los caucheros no solo los mataban, pero también robaban sus hijos y mujeres para vender, ¿no? A nadie le gustaría eso. Más bien, si los Matsés no hubieran defendido sus familias y su territorio, ¿qué serían? Cobardes, malos padres. Pero por hacer eso los pintan como villanos. Entonces, cuando los Matsés aprendieron a usar armas de fuego y con su conocimiento de la selva, eran muy buenos en los confrontamientos. Y cuando expulsaron todos los caucheros y xiringueros de su territorio, comenzaron a atacar pueblos por el Tapiche, por Tamishaku, por Lucayali, por Yabarí, por todo su alrededor, eran el terror. Y fue justamente en esa época cuando estaban, inclusive en Requena, y algunos de esos relatos están en el libro, ¿no? Entonces, ese fue el confrontamiento, ¿no? Me hace acordar un poco de Star Wars, ¿no? La guerra de las galaxias, donde que
Anakin era bueno, pero cuando consiguió poder comenzó a ser abusivo, ¿no? Eso pasó con los matés, comenzaron defendiendo su terreno y su territorio, y cuando se dieron cuenta que eran buenos en confrontamientos militares, comenzaron a atacar otros pueblos y también otras tribus, ¿no? Entonces cuando se fue la expedición de 1964, se enfrentaron con algunos de los guerreros indígenas más buenos de la Amazonía. Pues eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias a David Fleck por su participación. Y ahora vamos a escuchar al autor, a Javier García, que, como bien ha recordado David, ha tenido función pública, ha trabajado, ha sido funcionario, y de esos años es que ha llegado a Editorial Tierra Nueva de alguna forma, y desde ahí hemos entablado una relación que este libro ha hecho que se fortalezca, y que además este libro tiene la gran ventaja de que cuando uno lo lee no sabe si está leyendo un ensayo, si está leyendo una novela, si está con un relato ahí muy lineal y todo ello, porque hay hechos totalmente novelescos en este libro. Así que, con la felicitación en nombre de Tierra Nueva y con el agradecimiento también, voy a ceder el uso de la palabra al autor de este libro, Javier García. Muchas gracias, Jaime. Alberto, muchas gracias. David, muchísimas gracias por su participación. En realidad, cuando yo me fui de Loreto a trabajar en Lima, yo me fui sin pensar lo que posteriormente iba a suceder. Como era la creencia que se había tejido aquí en Loreto, que nosotros hemos sido unos genocidas, que hemos ido a destruir a los marxistas. Primero, quizás no lo hemos podido, porque ellos son guerreros. Y entonces, ese hecho a mí me motivó a escribir, porque participé en ella. Yo no tuve la oportunidad de conocer a ningún marxista, ni tuve la oportunidad de enfrentarme con ellos cara a cara, ¿no? Los enfrentamientos eran del bosque hacia la claridad donde estábamos nosotros. Pero eso me llevó a hacer este libro. A escribir la realidad, la historia real, sin agregarle ni quitarle nada, dándole el valor a cada uno de los grupos humanos que han participado en ella. ¿Qué ha motivado a realizar esta expedición? Muchos de los jóvenes, adultos ya también en esa época, habían trabajado en la carretera Pucallpa-Lima, mi papá entre ellos. Pero cuando regresaron, se dieron cuenta que acá, Requena, pues era un pueblo aislado, como dice Alberto, de 2.000 personas, que no podían trabajar en las alturas, no hacer chacras en las alturas, porque los marxistas no los permitían. Entonces tenían que ir a sembrar en el bajo. Y en el bajo significaba que todos los años pero si había inundaciones, se perdían todos los sembríos. Entonces, estos hechos dijeron, hay que hacer una carretera. ¿Pero a dónde? A Pucallpa no se podía, a Iquitos no se podía. Entonces lo que decían, un coronel del ejército sobrevoló Lontananza y Requena y dijo que de Lontananza quedaba cerca a la quebrada del Batán y de ahí cerca Cruzeiro do Sul.
y unirse a la carretera que estaba haciendo Brasil hacia Fortaleza. Entonces, esta ha sido la cuestión central con que se ha manejado. Ahora, las cuestiones, como toda acción humana tiene su contenido político, también ha tenido su contenido político. Yo, por ejemplo, digo en el libro, en una presentación, creo lo que digo es que Estados Unidos había perdido ya con Kim Il-sung en Corea del Norte. Había perdido ya con Cuba y estaba perdiendo en Vietnam. Y los movimientos de izquierda en toda América, se estaban dando. Aquí en el Perú, Javier Heró muere en Madre de Dios, Fernández Gasco, Mir del Perú, por el norte, por el centro estaba Luis de la Puente Uceda y en la Convención Hilares Hugo Blanco, y al sur Lobatón, y en Bolivia el Che Guevara. Entonces esto tenía que cambiar para Estados Unidos, hacer una nueva política neocolonial. Eso es lo que digo. Y esto es lo que a nivel internacional tenía que cambiar. Y se utilizó pues también estos conceptos que nosotros no sabíamos, nosotros éramos estudiantes. Y la gran mayoría gente pues de campo, gente trabajadora, que no se ha involucrado en mayores análisis, sino en pensar cómo desarrollar el pueblo de Requena, como dice Alberto, éramos solo 2.000 habitantes. Requena, pues, Tarapacá no existía, más que una callecita, hasta la calle Recreo, y todos los veranos amazónicos, la población hacía guardia, porque han llegado Pueblo Macé a agarrar a un interno, creyendo que era monja, a Segarrita, y cuando le tocaron las partes íntimas se encontraron con una sorpresa, entonces le dejaron botando en la quebrada. Todas esas cosas había pues que iba formando también la necesidad de cómo dejar ya que estas cosas sucedan, ¿no? Buscar la unidad del pueblo de Requena y también con los hermanos Macés, que no se podía conjugar, porque también los Macés tenían mestizos, de los muchachos que habían robado de 9, 12 años, metidos ahí. En el libro creo aparece Adildo Inuma. Él es hijo de Buenaventura Inuma con Isabel Ruiz Hidalgo, su tío familiar de Julio Arce Hidalgo. ¿Por qué le dicen que es Capanagua? Pero Capanagua es porque ella vivía en el Tapiche, pero su apellido era eso, Ruiz Hidalgo, de Juan Hidalgo, que es que reunió a los Capanaguas y pudo, si se quiere, conquistarlos a ellos, y él vivió y tuvo hijos, creo que todos los Capanaguas también. Entonces, todas estas situaciones motivaron esta expedición. En cuanto a los patrones de la Xiringa, por decir, don Gumersindo Flores se inició el 41, después de la guerra de la toma de Rocafuerte. Él viene a trabajar Xiringa también, en la zona del Tapiche. Pero era amigo de Manuel Fernández, que era el concesionario de todos los gomales, decían en ese tiempo, de todos los xiringueros, de todos los xiringales, de Río Blanco y el Alto Tapiche, y el Bajo Tapiche. Entonces le da, si se quiere, fiado a Gumersindo para que trabaje esta concesión. Y él se va a Manaus y le deja a Gumersindo para el trabajo de la Xiringa en el Río Blanco y el otro. La madera no, porque la madera que dominaba aquí, la madera, era la familia del Cuadro. Creo que el Paraíso, ahí se iban a habilitar todo el que quería trabajar madera, los Gordón, Gumersindo Flores, todos los que querían trabajar madera tenían que habilitarse ahí donde la familia del Cuadro. Creo que era Paraíso Sur, la zona donde tenían el aserradero. Entonces solo era el concesionario de los gomales o de los xiringales de
del Río Blanco y del Bajo Tapiche, considerando también ahí a Lechecaspi, ¿no? Yo en 60 me iba a trabajar en Lechecaspi con mi padre en la quebrada del Huacho, cuando tenía 12 años. Entonces, estas cosas han motivado, y las continuas muertes que habían. Para dar algo así a grandes rasgos, a mi bisabuelo, a don Juan de Dios García Saavedra, le matan en el Caraguay, en la década del 20. Y así y el último también que le matan, ya la última vez, en 1965, de ahí ya no hubo ya enfrentamientos, le matan a mi tío Germán Valles Rodríguez, porque mi padre era Pablo García Valles. Le matan en un puesto chiringuero que se llamaba Ayacucho. Pues bien, cuando se da esta situación, mi padre inclusive no pensaba ir en la expedición. Entonces me dice cuando viajamos del Río Blanco hacia Requena, ya en febrero del 64, nosotros llegamos a Requena el 8 de febrero, día de carnaval. Y esa lejía de la chiringa, del jeve, esto tiene un olor característico, es bueno para jugar carnaval. Entonces, me dice, yo vamos a ir, vamos a venir acá al tumbo a sacar madera, porque aquí hay madera para arreglar la casa. Me voy a ir donde el cuadro para que nos autorice a sacar esa madera, porque él es concesionario de todas esta zona maderera. De esa manera, llegamos a carnaval y mi padre se pone todos los sábados, domingos, lunes y martes en San Juan, le dicen de padrino de la Úmilla de San Juan. Y el miércoles de ceniza, las horas del almuerzo, él viene y nos dice, voy a ir con mi compadre Gumersindo. ¿Por qué? Porque Gumersindo necesitaba gente de confianza también. Gente de confianza para que se vayan con ellos, con él, porque en ese tipo de viajes hay todo tipo de personas. Si se iban botando durante el trayecto, algunos iban botando la farina, la sal para disminuir el peso de la carga. Entonces, se iba con estos criterios, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a caminar y como dice también David, nos empiezan a seguir los Macés desde el inicio, y si hubiesen querido matarnos, quién sabe, nos hubiesen matado, especialmente cuando cruzamos el Galvez, ¿no? Con Guillermo Lozano y Floridón nosotros nadamos a poner una soga para que con la balsita Serafín Seo para cruzar a la gente. De esa manera nosotros llegamos al Galvez, entramos, pero había un cambio de rumbo. Nosotros estábamos yendo con dirección a la lontananza, pero a analizar ya la cantidad de alimentos, no había alimentos. Pero decían, con la chonta pues llegaremos hasta Yaquerana, ya cruzando el Galvez. De esa manera desviamos nuestra ruta y nos vamos de frente a encontrarnos con las viviendas de los Macés, con los Chubú o las malocas Macé. 5 malocas ahí cerquita, pero abandonadas. Pero cuando volé con el helicóptero, había sí una maloca que no estaba abandonada y que pongo ahí en el libro, que era pues donde se iban a dormir los guerreros. Después de hacer guardia, ellos se iban, porque todo día y noche a nosotros nos cuidaban, día y noche. El día que llegamos, el 10 de marzo, hay una reunión de todos. Don Gumersindo dice que nos quedamos o seguimos caminando. Y es mi padre que dice, ¿por qué mejor no pedimos a la quinta región que con un avión nos guíe por una zona donde no podamos topar con más casas, ni encontrarnos con los Macés? Entonces eso se pide en la noche, y en la noche les contestan que van a ver, y al segundo día, o sea, el día 11, nos avisan que es imposible porque no hay avión para hacer esas. Ahí creo ha empezado nuestro problema, porque si no se hacen esas dos comisiones, quién sabe, no hubiésemos tal vez sido agredidos por los Macés. El 11 nosotros hacen 2 comisiones
13 en cada comisión y 13 quedan, porque eran 39 éramos, 13 quedan en la casa, entonces los muchachos, entonces, riñendo, entonces nos han sacado de la fila, que nosotros estábamos sin fila, con Guillermo Lozano y Floridor por el otro lado, queriendo acompañar a los mayores. Nos sacaron de ahí y nos dijeron que no podemos ir, que se van a ir solo los adultos. Y ahí viene el primer encuentro, el primer muerto de Noé. Para mí cerca a ese shubú o esa maloca nueva que parecía, que ya estaban por llegar, me parece. Pero como eran viejos chiringueros, ellos no pensaban en el peligro. Ellos creían que están andando en sus estradas de chiringueros y se iban riéndose. Y el campa viene y les dice, no vayan haciendo bulla, mira, aquí hay un montón de tierra que levanta el Curuízi, y ahí estaban las pisadas de los Macés. Esta es pisada fresca, está con agüita todavía. Pero la gente no hacía caso, y a la vuelta, pues, el primer muerto, ¿no? Y de vuelta, otra vez los iban a matar, pero felizmente se dieron cuenta de un campa, y de esa manera no hay más muertos, y llegan solo con un muerto y 2 heridos. Y el jueves sábado 14, donde muere mi padre, también es un poco de descuido, pues, que hubo de parte de nosotros. Pero yo me pregunto hasta ahora si los Macés no han tenido razón. Y yo sigo afirmando lo que digo en el libro, que sí, porque nosotros hemos invadido sus terrenos y hemos ido a vivir en sus casas de ellos. Si a ustedes invaden sus terrenos y les botan a ustedes, se van a vivir en sus casas que han construido, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a quedar mirando que los otros invadan? Eso es la situación. Por eso yo al Macé le tengo un respeto grande por ese acto, ¿no? De defensa que han tenido para sus territorios. Y la gran mayoría de Macé ya no estaban ahí, como se ha comprobado, creo que David también ha comprobado ahí, que puros jóvenes estaban, los mestizos especialmente. El que nos insultaba era Adildo y Numa, uno que le han robado del Alto Tapiche de 9 años. Como sabía castellano, nosotros creemos que eran los patrones, ¿no? Que estaban dominados por patrones. Y el Macé pues no ha tenido eso. No ha tenido un jefe, un apu que llaman, o un chuquit que dicen los Macé. No han tenido eso, no han tenido jefe, más que familiares, jefes de cada maloca. Pero no han tenido un jefe general que les guíe a ellos. Creo que ha sido en esa época, creo asume ese rol, asume Dunu, Cuibucho. Él creo asume eso, Cuibucho quiere decir barbón. Él asume esa dirección. Y realmente era un asedio constante a nosotros que nos ponía nerviosos, porque un porotobango, un paujido por aquí, por allá, los paujidos que cantaban, de hecho eran ellos, pues. Había uno, pues, que siempre en los grupos hay de esos que tienen miedo, ¿no? Y un viernes le dice mi padre a uno de ellos, viernes antes que muera todavía, víspera para que fallezca, le dice, Modesto, le dice, vete a matar ese paujil, no tenemos carne para comer. Y pues sabiendo que, pues, que no era el paujil, sino eran los Macés, que nos rodeaban, y con eso nos ponían mucho más nerviosos, ¿no? Pero felizmente solo tuvimos 2 muertos. Pero desgraciadamente para mí uno de esos ha sido mi papá. Pero lo que trato en el libro es de demostrar, por eso se dice también mentiras y verdades, que no hubo el genocidio que nos decían. Cuando Romanov llega en 1975 a mi casa y conversamos sobre esta situación, él quería ya ingresar a tener contacto con los Macés. Este tiempo todavía se llama Mayuruna, porque el que le pone el nombre Macés es precisamente Romanov, Esteban Romanov, le pone ese nombre Macés. En 1976 recién se ve un escrito con nombre de Macés, que hace Romanov. Entonces, él al retirarse me dice, ¿cuánto me cobras? Después de haber andado 5 días con él, preguntando a diferentes personalidades,
qué experiencia tienen de lo que han vivido con los Macés. Entonces, me acuerdo del señor Hipólito Ayapi, del tío José Manuel Gordón, y de otras personas, porque yo quisiera que mi libro le complementen con la historia que ha escrito David sobre Agustín, que nosotros le conocemos allá en Requena como Pío Rojas. Pero Agustín y Pío Rojas son los mismos personajes, que ellos vienen huyendo del Caquetá, pasan por el Yabarí, se van a tomar. Nunca entraron por Requena, pero de Requena sí le tomaron preso don Juan Gaya, don Modesto González, enviado por los Barcia. Le toman preso a Pío Rojas de Remoyaco antiguo y le llevan al Callao, una guarnición militar, donde, según me dijeron cuando era niño, ahí le mataron a él, a Agustín. Pero ese libro de la historia de los Macés es bueno que lean ustedes, le complementen con lo que estoy haciendo yo para que tengan una idea más clara de la historia de los Macés y de las circunstancias en que se han dado. Al fin y al cabo, hemos salido vivos, pero de los cuales quedamos 3 en Requena, 1 en Pucallpa y Iván Rengifo aquí en Iquitos, que hemos participado en esa expedición. Con toda satisfacción, yo me siento feliz porque me he ido, he estado con los Macés, he viajado con los Macés, he caminado con los Macés el tiempo que he estado ahí de gerente, como dice, buscando también la historia real. Y esa historia me cuentan ellos. Ellos no te cuentan así nomás, no te narran los hechos. Tú los vas sacando de diferentes formas y vas haciendo tu propio archivo. Y eso es lo que hice con ellos, que en realidad, pues, cuando ustedes le preguntaban, ¿y el bombardeo cuántos han muerto? Se reían, porque no hemos muerto a ninguno. Y nosotros no hemos matado ni un Macé en esos 14 días que hemos estado ahí. Al único que le hemos herido es a Alberto Meo, que queda en, así se pronuncia, Meo, ahí vive en Buenas Lomas Nueva, que es al único que lo hemos herido con un disparo el día sábado, el día que le matan a mi papá. Pero esta historia, para que ustedes le lean, para que ustedes conozcan mejor, lean el libro, que van a tener un relato como se hace la historia, debe hacerse la historia, sin agregar y sin quitar nada, analizando en forma positiva y negativa estos hechos que se han dado. Pero Romanov es el que viene y me dice, pero ustedes, según la historia, ustedes han matado a los 76 cuando regresa Romanov a darme el informe, porque él me dijo que iba a regresar, y regresó, cumplió. Regresó a Requena y me dice, ustedes han matado, me dice. Dice, le han cercado a una maloca y han metido un metrallador ahí. Ah, le digo, eso no es de nosotros, porque nosotros no hemos cercado ninguna maloca, ni hemos metido metrallador a una maloca. Es de 1947, cuando se hizo el genocidio de 1947. Ahí se hicieron eso. Y ha sido precisamente la mamá de Inuma que gritó, no me maten, no me maten. Yo soy peruana, decía ella. Y paró el ametrallamiento a la maloca, porque era a las 6 de la mañana. Y un guerrero pues la agarró a doña Xavi, últimamente le metió al bosque. Pero ese ha sido el 47. Nosotros no, nosotros hemos entrado a las casas vacías. No había nadie en ninguna casa. No había. Tal es que yo crucé la maloca, cuando recién la gente estaba preparándose para que entren. Y casi me azota todavía don Gumecindo, mi tío, por haber entrado, pues el muchacho quería ver qué cosa hay adentro. Y nadie había entrado todavía, solo yo había entrado a ese lugar. Entonces, amigos presentes,
este libro tiene esa finalidad de esclarecer los hechos y también de ser una fuente de discusión. No podemos tener acuerdos similares, conceptos similares, porque somos humanos y cada uno tiene su propio concepto de las ideas que se han dado. Yo lo que quiero es contar esa idea y aclararlos algunos puntos también para su mejor comprensión del libro. Pero yo les pidiera, si David autoriza nuevamente a Tierra Nueva que saque alguna edición de la historia de los Marcés, sería importante, está escrito en Marcés y castellano. Muchas gracias Alberto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Javier García, a Alberto Chirif, a David Flake por su participación y con la invitación, evidentemente, a que adquieran el libro y lo lean y sirva para conocer una parte de la historia de Loreto. Es que terminamos esta presentación, como hemos iniciado, con un fuerte aplauso para ustedes y para las 3 personas también que están acá. Muchas gracias.